la oscuridad, tú estás conmigo. Gracias. Tú me sostienes a no caer en el abismo. Muchas gracias, Dios. Y poder, tu mano de amor, he podido ver. Curas mi dolor, quitas el temor de todo mi ser. Qué noche maravillosa, noche extraordinaria de Dios. La victoria que nos da Dios esta noche, la bendición del Altísimo para cada uno de ustedes. Damos inicio a este programa, Oro Líquido. Oro Líquido, todos los jueves a partir de las 7 de la noche, hora de Centroamérica. Y agradecemos a Dios el privilegio, la oportunidad que nos permite llegar a cada casa, a cada país, cada hogar. Vamos a bendecir a cada una de esa gente maravillosa que se va conectando. Dele compartir para que alguien más pueda mirarle, para que alguien más pueda recibir la bendición de Dios. Amor, he podido ver. Estoy feliz, agradecido con Dios. Agradecemos a Kairos Radio de Costa Rica, que estará transmitiendo este programa. Y a Dios es fiel en los Estados Unidos. Por su inmensa misericordia, Dios nos permite llegar a través de todos estos medios. Agradecemos a Dios las puertas que nos abre, a la gente encargada de estos radios. Damos gracias infinitas a Dios por eso. Y agradecemos a nuestro Dios que nos permite llegar más allá de las fronteras. Muy felices con esto, muy agradecidos de verdad con nuestro Dios. Pero antes de dar inicio, adore conmigo un momento a Dios. Ahí donde te encuentras, ahí donde estás, tu casa, tu habitación, tu sala, tu cocina. Qué lindo es saber de que usted puede conectarse esta noche y recibir buena palabra. La idea de Oro Líquido es dar una palabra sólida, una palabra que edifique, una palabra que consolide nuestra vida. Tiempos difíciles vivimos, tiempos finales, y es necesario escuchar una buena palabra, no alguien que nos entretenga. No, estoy cansado de que alguien más me entretenga. Por eso vamos con una buena palabra. Adore conmigo un momento mientras la gente se nos conecta. Mi lugar seguro. Comuníquele a alguien más. En ti todo va a estar bien. Tu luz alumbrará mi días más oscuros. Oh, gracias. Gracias, Dios. Todo va a estar bien, Dios. Es mi lugar seguro. Solo en Él todo va a estar bien. Únase con nosotros a que juntos adoremos a Dios. Días más oscuros abrazas, me sostienes. Una noche para palabra, una noche para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, una noche para gozarnos en las Escrituras y deleitarnos en Él, una noche donde dejemos que Dios bendiga tu vida, bendiga tu casa, bendiga a todos. Gracias, Dios. En ti todo va a estar bien. Aliste el lapicero,
aliste su agenda, dele compartir a alguien, no para que nos elogie a nosotros, no necesitamos eso, para que alguien más escuche una buena palabra en tiempos de escasez y en tiempos de hambre. Así que vamos a entrar de lleno a la palabra, a las escrituras. Vamos a dejar que Dios en esta noche nos guíe, porque si algo tenemos a nuestro enemigo máximo es el tiempo. Y yo estoy feliz de que hoy podamos transmitir y poder llegar a través de Kairos Radio Costa Rica y Dios es Fiel Estados Unidos. Nos unimos a estas plataformas, nos unimos a estas emisoras y bendecimos a Dios por permitirnos llegar hacia estos lugares, hacia cada casa, hacia cada amigo, hacia cada hermano. Yo feliz de poder compartir lo que Dios nos regala. Y hoy voy a explicar qué significa oro líquido antes de que iniciemos el poderoso mensaje de la palabra de Dios. La madrugada de estas, el Señor trató conmigo acerca de oro líquido. Y es que está basado en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones expresa una frase extraordinaria y dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Escucha bien esto: cómo se ha ennegrecido el oro y cómo el buen oro ha perdido su brillo. Y las piedras del santuario, hablándole a usted, mi querido hermano, líder, pastor, hombre de Dios, que tiempos estamos viviendo donde Dios nos está demandando una buena palabra, donde el Espíritu de Dios tiene que tratar con nosotros para llevar un buen alimento, para dar lo mejor, para ser exhibido a Dios y no ser exhibido el hombre, para que las plataformas de hoy, o más bien los altares, sigan siendo altares y no vengan a sustituir por eventos y por cosas que hoy lamentablemente se están viviendo en las congregaciones. Es por eso que a partir de hoy, todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Centroamérica, estaremos compartiendo e impartiendo la palabra de Dios a través de oro líquido. Así que usted, mantente allí quedito, mantente esto. Trataré de irle lo más práctico posible a usted para que comprendamos que oro líquido está hecho. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen habrá comezón de oír, pero de una buena palabra, no de alguien que nos entretenga. Estamos cansados de ir a lugares y de ver gente que como entraron salieron. Y yo creo que esto tiene que terminarse. Esto debe de acabarse. Necesitamos llegarle a esa gente que va a nuestras congregaciones para poder sentarse y escuchar una buena palabra. No alguien que lo entretenga más. No alguien que esté ahí para decir la rutina que cayó en la que ha persistido por tiempos. Así que hoy damos inicio a oro líquido con un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón, titulado la estructura de un rey caído. La estructura de un rey caído. ¿Por qué la estructura? ¿Por qué de un rey caído? Porque, querido hermano y amado amigo, pastor, profeta de Dios, hombre que estás, tenemos un compromiso con Dios. Nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con el Todopoderoso. ¿Qué es una estructura? Una estructura es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. En otras palabras, una estructura es aquello que se ha ido levantando. Son aquel conjunto de relaciones, aquel conjunto de cosas que ha ido levantándose entre sí para poder mantener las partes de un todo. En otras palabras, tú puedes haber estado levantando la estructura matrimonial, puedes estar levantando la estructura de una congregación y la idea es que esa estructura se mantenga. No es que la estructura se nos decaiga, no es que la estructura se deteriorice, es que la estructura se mantenga. Y cuando la estructura se mantiene, se mantendrá todo lo que está en su contorno. ¿Y de quién entonces vamos a hablar? De la estructura de un rey caído, de un rey que lo tuvo todo,
de un rey que tuvo todas las posesiones habidas y por haber. Y déjame contarle un poquito acerca de este gran rey, de este hombre de Dios que nunca se imaginó. El rey David nunca se imaginó la magnitud hasta donde él iba a llegar. El rey David nunca le pasó por su mente, porque a David solamente le pasaba la idea de cuidar, de pastorear, de andar con sus ovejas. Eso era lo que había en el entorno de este hombre, que todavía no tenía la idea de lo que Dios tenía planeado para él. Simplemente era un simple y sencillo pastor de ovejas. Simplemente era un joven que había entendido que su papá lo había puesto a pastorear, lo había puesto a cuidar, lo mandó y lo tuvo por las laderas de Israel, por las laderas de Jerusalén, por aquellos pastizales que tenía. Ese era el trabajo y aparentemente el llamado que tenía David en aquella juventud. David no le pasó por la mente. Es más, a usted es muy probable que no le pase por la mente lo que Dios tiene planeado para usted, lo que Dios tiene planeado para su casa, lo que Dios está diseñando, que no lo diseñó ayer, que no lo diseñó la semana pasada, que lo diseñó allá en la eternidad, lo diseñó a usted y me diseñó a mí. Pero nuestra capacidad mental parece ser que no tiene, valga la redundancia, esa capacidad para entender el plan y el propósito de Dios. Propósitos que están cuajándose en la eternidad de Dios y los trajo aquí, se cuajaron allá para traerlo, para cumplir un plan maravilloso en tu vida y en mi vida. Es por eso que David nunca tuvo la idea hacia dónde lo llevaba Dios. David no tuvo la idea hacia la magnitud con que Dios lo estaba planeando. Y quiero agregar algo maravilloso aquí. David, igual que nosotros, no tenía la idea de lo que Dios podía hacer con él. Simplemente todas las mañanas una rutina, todos los días una rutina. Todos los días era que David sacaba y llevaba a pastorear sus ovejas. Ese era simplemente David, el joven David. Pero Dios había diseñado algo más grande. Dios había planeado algo más extraordinario. Dios había diseñado algo poderoso en David. Y quiere que le diga algo. Yo estoy seguro que Dios ha diseñado y planeado algo grande y maravilloso para ti. Algo que tal vez usted no tiene la idea de lo que Dios puede hacer. Pero llegó la hora de que te lo creas. Te lo voy a decir así con mi corazón. Llegó la hora de que te creas lo que Dios tiene planeado y es capaz de hacer contigo y es capaz de hacer conmigo. Así que ya no vas a estar más cuidando ovejas en el buen término como lo hacía David. Ya no vas a estar más detrás de la majada. Creo que Dios nos va a llevar a algo más grande. Creo que Dios nos va a llevar a algo superior. Pero que no nos pase, que no te suceda lo que le sucedió al rey David. ¿Qué ocurrió con este hombre? La tierra de Israel estaba para él. Todo estaba para este hombre. El cuidador de ovejas. El entregado a la obediencia de su padre. Entregado a aquello que Dios le estaba poniendo. Me lo imagino por las laderas. Me lo imagino por los pastizales. Este hombre aprendió a adorar a Dios. Este hombre aprendió a serle fiel a Dios. Este hombre aprendió a ser uno de los mejores adoradores que ha tenido el reino de los cielos en la tierra. Este hombre, David, con su arpa, con su talento, con su don, comenzó a escribir, comenzaba a adorar, comenzaba a glorificar, comenzaba a exaltar. Maravilloso sea Dios que tenía allá en aquellas laderas y en aquellos pastizales a un joven adorador, a un joven que no tenía ni pasaba por su mente lo grande que Dios podía hacer en él. Qué bueno es saber que Dios todavía sigue pensando en ti, sigue pensando en mí, sigue diseñando el plan que ya pronto lo ejecutará, que pronto lo llevará. Yo soy testigo de eso. Por mi mente no pasaban las cosas grandes que Dios ha estado poniendo. Por mi mente no pasaba ni tan siquiera la idea de lo que Dios tenía planeado. Así que donde te encuentras hoy, querido pastor, querido amigo, amado líder, donde tú te encuentras, es hora de renunciar a lo poco de nuestra mente, de nuestra poca capacidad de lo que Dios puede hacer.
tú no puedes seguir pensando en que tu capacidad es la que Dios o alguien más le puede limitar. Porque Dios no limita ni Él se mueve por la capacidad nuestra. Él se mueve por lo que ve en nosotros. Él se mueve por lo que tienes tú allá adentro. Él se mueve por lo que Él ya diseñó. Se mueve porque piensa en ti y porque tenía un plan. David no lo tenía. David no se imaginaba. David no tenía idea de lo que Dios lo iba a convertir, en qué lo iba a llevar a hacer. Hasta que un día maravilloso ese, día extraordinario en que Dios dio la orden. Escucha bien, porque creo que Dios va a dar una orden en este 2023. Dios va a dar una orden. Escuche bien, tú que estás allí, tú que estás contemplándonos y mirando este programa, Dios va a dar una orden. Dios usará a alguien para darle una orden. Y Dios dio una orden a Samuel y le dijo: es tiempo de que llenes tu cuerno, porque hoy irás a ungir al próximo rey. Hoy irás y llevarás tu cuerno lleno de aceite, porque a uno de los que yo te elija, hoy será el nuevo rey. Y yo me imagino a Dios en el cielo diciendo: ya hoy, en este año 2023, apareceré con mi cuerno lleno, e iré donde el hermano, e iré donde el líder, e iré a cualquiera. Es que Dios no está mirando ni la dimensión del país, ni la dimensión de nadie. Simplemente anda detrás de volver a ungir a alguien más para que le sirva en su reino. Y yo estoy tan dispuesto este año para decirle a Dios: si hace 37 años le dije, heme aquí, ahora siento aún mayor vigor, ahora siento aún mayor ansia, ahora siento aún mayor deseo de poderle decir a Dios: sígueme usando, heme aquí, aquí estoy, tengo suficiente fuerzas todavía, tengo suficiente ánimo todavía, y yo creo que tú también todavía tienes suficiente fuerza y suficiente ánimo para poder seguir y para poder avanzar. Yo creo que todavía Dios no ha puesto en nosotros lo que Él ya planeó hacer, pero que está diseñando, armando. ¿Por qué? Porque hay tiempos de procesos, hay tiempos donde nosotros debemos de dejarnos procesar, hay tiempos donde nosotros tenemos que dejarnos formar. Y llegó Samuel a la casa de Isaí. Tú lo sabes bien, pero voy a ilustrárselo porque necesito ilustrarle la idea de la estructura de un rey caído. Entonces Samuel llega a la casa y usted sabe bien, comenzó a ungir a uno, comenzó a ungir a otro, pero no había el sí de Dios. No estaba el sí de Dios. Pero qué lindo es cuando el sí de Dios está ahí. Mira, cuando el sí de Dios está, no importa quién se interponga, no importa quién se meta. Déjame decirte que no habrá diablo, no habrá nada que pueda impedir un sí de Dios. Puedes levantar la mano donde te encuentras, porque cuando hay un sí de Dios, aunque tú te escondas, aunque tú huyas, aunque no quieras volver al llamado, el sí de Dios, aleluya, será más poderoso que el no de un enemigo. El sí de Dios fue dado a Samuel cuando trajeron a David, y Dios dijo: este es. Hoy tengo un sí aquí. David será el próximo rey de Israel. Aquel pequeño joven, aquel pequeño instrumento, aquel cuidador de ovejas, aquel que olía a rebaño, estaba siendo puesto no solamente en la casa de Isaí, sino en Israel. Aquel joven muchacho, aquel adolescente, por decirlo de alguna manera, estaba haciendo y comenzaba ahora la idea de entrar al proceso de la formación, de comenzar a dejar que fuera Dios el que le fuera llevando paso a paso. Y Dios estaba moviendo pieza por pieza para poder cumplir el plan de este extraordinario hombre. Ahora todos sabemos lo que comenzó a formularse en el cielo, porque las cosas no se formulan, no se dan aquí en la tierra. Nosotros nos hemos equivocado. Todo lo que usted es, todo lo que yo soy, lleva un proceso en el cielo, lleva una dimensión en el cielo y después baja a la tierra. El problema es que nosotros no lo entendemos, pero si usted lo entiende, tu vida matrimonial, tu vida con tus hijos, tu vida, todo lo que ha sido, fue formulado en el cielo, llevado a cabo en el cielo y después ejecutado en la tierra.
De repente no entendemos bien eso, pero es la forma en que Dios lo ejecuta. Es la forma en que Dios lo hace. Y como Dios lo hace, usted no debe de adelantársele al proceso, al tiempo y a lo que Dios. Es por eso que hoy encuentro tanta gente que ha ido fracasando en algunas áreas y en algunas etapas. Se le adelantaron a Dios, se fueron primero que Dios, tomaron cosas primero que Dios. Se le adelantaron al esposo, a la esposa, al llamado, al ministerio. Se le adelantaron. Y eso trae roturas en el camino. Y eso no nos deja ver a Dios actuando como Dios quiere. Ahora hay una estructura en David que él debe de comenzar a edificar. Y mientras David estaba, escuche bien esto. Mientras David estuvo en el anonimato, esta parte es muy hermosa que quiero que usted lo entienda. Mientras David estuvo en el anonimato, todo estaba bien. Mientras David estuvo en la silla de su casa, todo estuvo bien. Mientras David salía por las mañanas a pastorear las ovejas, todo estuvo bien. Pero llegó el día en que ya no estaba Saúl, y llegó el día en que ya no era ahora Saúl el rey, y llegó a ponerse en aquella silla a David. ¿Qué tenía esa silla? Esa silla no tenía nada. Lo que tenía era el problema de que de repente David dejó de mirar de dónde Dios lo llamó, de dónde Dios lo sacó, de dónde fue que Dios lo estaba poniendo. Y ahora me encuentro con un David que no ha entendido que él debía de cuidarse, que él debía de mantenerse, que él debía de entender que Dios le había llamado por una inmensa misericordia, pero que ahora lo estaba sentando en una silla diferente. Porque el problema que tenemos hoy de reyes caídos, y la estructura de un rey caído se asemeja a la vida de hoy. Hoy están gente que no comprenden que de repente ya no son usados como eran usados antes, porque simplemente no han valorado y se les olvidó de dónde Dios los sacó. Por eso la estructura de un rey caído tiene que dejarnos a nosotros una gran enseñanza en esta noche. Tú no puedes arriesgarte a pensar que tú Dios lo está usando, porque algunos simplemente no han entendido que son sus artes y no sus dones lo que hoy está funcionando. Hoy funcionan algunas cosas, pero ya no los dones que Dios le usaba años atrás. Algunos están viviendo con estructuras pasadas, pero Dios no trabaja con eso. Dios trabaja con una estructura nueva, con cosas nuevas, con deleites nuevos. Dios sigue trabajando con un espíritu que se mueve a través de la forma en que nosotros le busquemos. Es por eso que la estructura de un rey comenzó a caer. David se sentó en su palacio a gobernar. David se sentó en su palacio. ¿Y sabe cuál es el problema severo que tenemos hoy? Que hoy parece ser que la habilidad está pudiendo más que un don. Escucha bien. Suena muy drástico, suena muy duro, pero hay gente que lo que tiene son habilidades y ya no se mueven los dones. La habilidad de repente le puede más a alguien. Tiene habilidad para hablar, tiene habilidad para moverse, tiene habilidad para predicar, pero habilidad jamás será comparada con un don. Habilidad jamás será. Por eso esto se llama oro líquido. Oro líquido, cómo se ha ennegrecido el oro hoy. Cómo ha perdido el brillo hoy el buen oro. Cómo aquellos hombres de Dios con estructuras extraordinarias, con conocimiento de las escrituras, hoy se nos olvida que todavía debemos de preparar una buena cena para que los oyentes coman un buen manjar, pero no hoy que será tan repetitivo el mensaje, como que será por salir del paso. ¿Cómo es que esta estructura del rey David se le cayó? David, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo que provocó que te salieras del entorno? ¿Fue tu silla? Porque escuchen bien esto. Mira qué hermoso. Mientras David estaba en las ovejas, con sus ovejas, en su casa, todo estaba bien. Todo marchaba bien. El problema fue cuando a David le dan ahora el nombramiento y debe de irse a vivir al palacio. Debe de cambiar. Pero ¿cuál fue el problema? El problema no es cambiar el sitio, el problema es cambiar el corazón. El problema fue que David cambia de sitio, pero también cambió el corazón. Mientras David cambió su silla, cambió todo su ser.
Cambió su casa y cambió también David. Porque el problema es cuando Dios comienza a engrandecer un ministerio, cuando Dios comienza a engrandecer a alguien, cuando Dios comienza a ponerlo en lugares donde no se imaginó que lo iban a poner. Se nos olvida de dónde Dios lo saca. Se nos olvida de dónde éramos, a dónde estábamos. Se nos olvida quiénes fuimos. David, ¿qué pasó contigo? David, tú olías. Mira esto. David en una ocasión se le ocurrió la idea de mandar y hacer la promesa que le había dicho a su amigo Jonatán. Y mandó a traer a Mefiboset, porque todavía el corazón de David estaba bien. Todavía el corazón, su silla no había cambiado. Oh, me imagino la cama que tenía David ahora. Imagínese usted la casa que tenía con su padre Isaí. Imagínese aquella cama normal, sencilla, pero ahora lo están llevando al palacio. David ha cambiado la silla, ha cambiado la cama, ha cambiado el dormitorio, ha cambiado su ropa. David ya no viste igual. Pero el problema no es cambiar la cama, no es cambiar la silla, no es cambiar la ropa. El problema es cambiar el corazón. Y este es el punto donde creo que Dios necesita regresar a sus hijos, necesita regresar a sus líderes, necesita regresar a todos los que estamos de una o de otra manera construyendo, edificando, que no cambiemos, que tú no cambies, que yo no cambie. No importa a dónde Dios te eleve, no importa a dónde Dios te ponga, no importa a dónde Dios te haya ubicado ahora, pero que no cambiemos el corazón, porque la estructura de un rey caído fue cuando David cambió su corazón, cuando David debió haber ido a la guerra y ya no iba, cuando David tenía que tener ratos para orar y ya no oraba, cuando David podía abrazar y ya no abrazaba, cuando David mandó a traer a Mefiboset, todavía su corazón estaba bien. Él dijo, no importa que esté tullido, que esté en mi mesa, su corazón estaba bien. Pero hoy, ¿dónde están estos líderes? ¿A dónde estamos? Líderes, ¿dónde nos hemos puesto? ¿Qué nos cambió? ¿Qué es lo que ha ido cambiando? ¿Qué es lo que ha sucedido en nosotros? Que parece ser que ya no damos lo que Dios quiere que demos. Ya no abrazamos a aquella oveja, a aquel nuevo que llegó. Si lo saludó fulano, pues bien, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién nos cambió? ¿Cuál es la estructura que nos ha cambiado? ¿Cuál es la idea que en el mundo se ha ido debilitando? Oro Líquido está haciendo para esto. Y Dios ha ido poniendo palabras que he ido anotando, que he ido poniendo para que cada jueves tengamos una palabra que el oro vuelva a ser brillante, que el oro vuelva a brillar, que el oro vuelva a que cada vez que alguien mire esa pieza diga, wow, ese oro no ha cambiado. Cuando lo vuelvan a ver a usted diga, ese hombre se mantiene, esa mujer se mantiene, ese hombre sigue siendo humilde, ese hombre sigue siendo aquel que conocí años atrás. Qué hermoso es saber que alguien se quede contemplando y le diga, hermano, eres el mismo. Te mantienes igual no solamente en su parte física, sino igual en su forma de reaccionar, en su forma de abrazar, en su forma de dirigirse. Dios le plació en su inmensa misericordia de llevarnos el año pasado por 2 meses y medio a Italia. Yo lloraba con mi esposa, caminar por calles totalmente diferentes a las nuestras. Ir a Venecia, el sueño de más de uno. Pero aquí estoy en mi tierra y todavía predico en lugares sencillos. Y todavía voy a lugares sencillos. Eso no me cambia a mí. Y le he dicho, Dios, no permita que ninguna de estas cosas me cambie. Porque es que hay gente, que hay cosas que se cambian. Esta es la estructura que se ha caído hoy. Esta es la estructura. A algunos no les pueden dar algo, no lo pueden bendecir con algo, porque instantáneamente cambia. David, ¿qué te sucedió? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Por qué caíste? ¿Ya no orabas? ¿Ya no eras aquel hombre con sentimientos hacia Dios? ¿Habías dejado el arpa? Por supuesto. Aquel palacio era demasiado para David. Aquel aposento, aquel dormitorio era tan diferente a su cuarto que él tenía. Escuchen esto. Y lo voy a decir con mucha humildad. En mi casa
En mi casa, en aquellos años, mi casa eran forradas con papel periódico. Se alistaba una goma especial. Hacíamos una goma especial. Mi madre hacía una goma especial. Y con aquella goma íbamos a las paredes, porque nuestras paredes eran muy humildes, muy sencillas. Y entonces, para poder tapar las grietas que tenía las tablas, los tablones que separaban de un cuarto a otro, porque mis hermanos dicen que no éramos machos, pero éramos muchos. Éramos 6 hombres y una mujer, y ahí teníamos que estar. Y entonces pegábamos los papel periódico en las paredes para tapar todo. Y a mí eso no se me olvida. A mí no se me puede olvidar de dónde yo salí. A mí no se me puede olvidar la tierra de donde Dios me sacó. A mí no se me puede olvidar, porque el día que eso se me olvida, inmediatamente comenzará a venir una vanagloria sobre mí, que es lo que ha hecho que hoy las estructuras hayan caído. Y David comenzó a menguar, verse sentado en aquella megasilla, dar órdenes, tener gente a cargo, ser el rey de Israel. David, tu estructura se te está cayendo y no te das cuenta. ¿A cuántos ministros, líderes hoy, su estructura principal, la que se les sembró por años, hoy se les está cayendo? Hoy lo han cambiado, hoy se están deteriorando. No estoy señalando a nadie, no, simplemente la estructura que el rey tuvo se le cayó. David nunca logró sostener esa estructura. Hoy Dios nos demanda a sostener esta estructura, la estructura que nos enseña las Escrituras, la estructura de una buena doctrina, no de un legalismo, no, ni tampoco el extremismo, de una estructura balanceada, de una estructura nivelada, que es lo que Dios busca, que es lo que Dios anhela. Pero David no entendió que era la estructura de un rey caído y comenzó a jugar, acercándose al fuego cada vez más, retirándose del altar cada día más, retirándose de lo que él hacía, de lo que se había enseñado, de la soledad con Dios. David, ¿qué hiciste? ¿A dónde fue que fuiste formado? Fuiste formado con hombres sólidos de aquellos años. No se nos puede olvidar. Fuimos formados bajo una estructura de una buena palabra. No se nos puede olvidar, porque simplemente tenemos que entender que la estructura de un rey caído está en su apogeo también hoy. Algunos andan montados de avión en avión, pero su estructura ya no es la misma. Algunos con megas iglesias, y bendigo a Dios por eso, y gracias a Dios por todo eso. Pero no se nos puede olvidar el principio. David, se te olvidó el principio. David, comenzaste a traer lo que no debías de traer a tu palacio. David, se te equivocó, pero no era tu culpa, no lo sé. Pero si David hubiera mantenido la idea de mantenerse, de ubicarse cada día y con aquella humildad con que salía a repastar las ovejas, si lo hubieras hecho, tu estructura no hubiera caído. Pero David no entendió. Hombres de Dios, entendamos esta noche. Simplemente estoy tratando de sacar lo que dijo el libro de Lamentaciones en el capítulo 4. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el verdadero y el buen oro ha perdido su brillo. Llegó la hora de brillar, llegó la hora de seguir reconociendo, llegó la hora de seguir parándonos en un altar y llevar una buena palabra. Llegó la hora de seguir alimentando las ovejas, no con cualquier pasto, no con cualquier comida, no, con una buena palabra, con una palabra sólida, con una palabra que edifique, con una palabra que confronte todavía a la gente. Con una palabra que salga de aquel lugar edificado, con una palabra que salga todavía lleno, con una palabra, pero no con una estructura que se ha caído como la de hoy. Se están cayendo las estructuras. Alguien tiene que ir corriendo detrás de alguien para que le diga el futuro. Y pareciera ser que suena como a brujería, pero estamos hablando de gente que sale corriendo para que le impongan las manos, para que le den una palabra. Pues déjeme decirte que esta es la mayor profecía. Está en este libro la mayor palabra profética. Y creo que si tú quieres que Dios te hable, puedes ir a encerrarte a tu cuarto, puedes ir a orar y allí mismo Dios dará una palabra para ti. Él ordenará tus pasos, Él guiará tu vida, Él ordenará lo que de repente esté torcido y que no hemos sabido qué es.
Y es ahí donde necesito que Dios haga con nosotros lo que creo que Dios tiene que hacer con nuestra vida. Hoy las estructuras de un rey caído están en su fuerza. Hoy nos movemos más por emociones que por una presencia de Dios. Tal vez siente muy duro esto, pero déjame decirte, hay una gran verdad. Hemos dejado hoy de buscar, hemos dejado hoy de andar cerca, de sentir el aliento de Dios. Algunas estructuras han cambiado, algunos no porque sea Dios el que las haya cambiado, sino porque simplemente el hombre ha dejado de hacer lo que hizo. ¿Qué lo llevó, David? ¿Qué te llevó a que tu estructura fracasara? ¿Qué te llevó, David, a que comenzaras a introducir a tu palacio? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Dónde fue, David? ¿Puede hoy traernos una motivación para que nuestra estructura no se nos caiga? ¿Puedes hoy motivarnos a través de las Escrituras? Por supuesto que sí. Claro que sí. David comenzó a descuidarse. David comenzó a mirar las cosas de Dios muy livianamente. David ya no adoraba como adoraba en el campo con sus ovejas. David ya no era aquel hombre adorador. Ya no. ¿Se acuerdan ustedes cuando Saúl estaba en el palacio y lo mandaba a llamar para que tocara su arpa? Dice la Biblia que salían los demonios, los espíritus que tenía Saúl, con solamente que David tocaba. Pero ahora, ¿dónde está ese adorador? ¿A dónde está ese hombre? ¿A dónde está ese músico? ¿A dónde está ese ministro que de repente hemos dejado que algunas cosas superficiales nos esté ganando, nos esté entreteniendo? Algunas cosas que no deberían. Hay gente, escuche bien, tengo gente allí conectada que Dios en este año lo va a hacer volver. Escuche bien, te voy a sacar una palabra a ti hoy. Dios en este 2023 te va a volver a hacer sentir lo que sentía años atrás. Vive Jehová mi Dios, que así ha de ser. Gente que está ahorita contemplando esto, que de repente se ha enfriado, que de repente su estructura se le ha caído. Vive mi Dios, que Él ha planeado este 2023 para hacer volver a sus hijos a su casa. Sus hijos, nuestros hermanos volverán a casa. Acuérdate de mí esta noche. Volverás a casa, volverás no lamentándote, volverás arrepentido. Pero no importa cómo vengas, Dios te va a estar recibiendo, Dios te va a estar esperando, Dios estará atento para recibirte como aquel padre recibió al hijo pródigo. Este 2023 es el año de los hijos pródigos. Este 2023 es el año de aquellos hijos que se han perdido, que se han alejado, que de repente han hecho cosas atrozas y piensan que así no vuelven. Mas déjame decirte que con lazos de amor te traerá Dios. Pero no solamente eso, hay algo más que te voy a decir. Dios pondrá un candil aún más encendido en tu vida. Dios encenderá aún más nuestros labios, encenderá aún más nuestro corazón, encenderá aún más la llama por esta palabra. Hombres con llamados que se han enfriado, Dios va a volver a calentar. Hombres con llamados que de repente se han retirado por la causa que sea, Dios los volverá a casa con una unción doble, con un mover doble, con una forma de entrega aún superior. Vive mi Dios, que sé que así ha de suceder. Vive mi Dios, que así ha de ocurrir. Aleluya. Estoy sintiendo algo maravilloso en esta noche. Estoy sintiendo, ¿sabe por qué? Porque esas estructuras de un rey caído están cayendo hoy. Esas estructuras tienen que caer. ¿Cuál estructura? La estructura de la apatía que se ha metido, que ha venido a querer detenernos. La estructura de un enfriamiento que hombres y mujeres se han enfriado y Dios vuelve nuevamente a inyectar. Estoy seguro que mi Dios volverá a retomarte, no importa la edad que tenga. Dios va a volver a retomar el camino, te va a volver a alinear, te va a volver a ubicar. Vive Jehová mi Dios, que así ha de ser. Dios ubicará a la gente que se nos ha ido, la gente que de repente salió y está cojeando. Dios va a enderezar sus pasos, Dios va a enderezar sus pies, Dios hará algo extraordinario, porque este es el tiempo, es la hora. Y también es la hora de recoger. Sí, es la hora de recoger. Dios recogerá. La estructura de un rey caído no puede habitar más en nosotros. La estructura de nuestras congregaciones van a cambiar. Los tiempos cambiarán. Acuérdate de mí esta noche.
Tú sentirás por las madrugadas el deseo de levantarte. Tú sentirás por las tardes los deseos de leer las escrituras. No puede el tiempo seguirnos ganando. Gracias. Oiga, qué lindo. Bendigo a cada uno de los que hoy están conectados. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Es el tiempo de regresar a casa. Es el tiempo de volvernos a Dios. Es el tiempo de levantar las manos caídas. Es el tiempo. Es el tiempo de volvernos a Dios. Ahora más que nunca. Es el tiempo de salir. De salir y recoger esas ovejas. Se van a abrir campos hoy más que nunca. Se abrirán campos de predicación. Se abrirá algo más. Gracias. Oiga, qué lindo. Para que vengas hoy a los brazos de papá. Escuche qué lindo esto. Adore un momento conmigo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde? Vamos a cambiar la estructura. Dios cambia la estructura. La estructura de un rey que cayó. La estructura de un rey. En los brazos tuyos, Dios, necesitamos estar. ¿A dónde iremos? Sí, Señor. Sí, Jesús. Gracias. Sí, Señor, adore conmigo un momento. En los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. No me quiero ir. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Gracias. ¿Saben algo? La estructura de un rey caído ejecuta toda la casa, arruina toda la casa. Cuando el rey cae, cuando David cayó, iba en ruina toda su casa y él no lo entendía y no lo vio así. Cuando el profeta lo fue a visitar año y 4 meses después, David pensó que Dios se había olvidado de todo ya, que ya había pasado todo. Pero año y 4 meses después, el profeta Natán lo visita y le dice: David, tú no me vas a edificar iglesia, tú no levantarás templo, tus manos están manchadas de sangre, tú no puedes, tus hijos se estarán en contra tuya. Oh, la estructura de un rey que cae. David, ¿qué te hizo caer? ¿Fue la silla? ¿Fue tu gran palacio? ¿Qué te hizo caer, David? Gracias por alentarnos hoy. Gracias por decirnos hoy que tu estructura y que mi estructura, si la descuido, puede caer. Los hijos de David se arruinaron. Sus hijos cometieron pecados. Sus hijos se desviaron. Absalón quiso adueñarse del mismo palacio de su padre. La estructura de un rey caído hizo que todo aquello fracasara. Hoy Dios trae aliento a tu vida, aliento a tu casa, para que nosotros nos volvamos a Dios, para que tú te vuelvas a Dios, para que todos nos volvamos a Él, para que hoy nosotros entendamos que la estructura nuestra no se va a caer, porque Dios nos la percibe hoy. Dice la Biblia, escuche que con esto voy a ir cerrando. Quiero que mi esposa mantenga esa canción allí. Escuche esto. Dice la Biblia que al final del rey David le tuvieron que traer a una muchacha para que se pudiera acostar en la misma cama, pero no era para pecar.
era para calentarlo. Porque los huesos de David, los huesos, ya no aguantaba, ya no soportaba. Y David necesitaba algo. David, así no fue tu comienzo, David. Así no fue tu principio. Hombre de Dios, mujer de Dios que estás ahí. Nuestro principio tenemos que entender cómo es para que no se nos olvide de dónde nos llamó Dios. A dónde fue que Él fue a traernos. Cuál fue su plan y cuál fue su propósito. Pero no los de hoy. Los de hoy que de repente no hemos entendido. Que con las cosas que hoy se ven nos vanagloriamos. No nos puede usar Dios con una palabra. No nos puede usar Dios con un milagro. Porque pensamos que ya somos. No somos nada. Seguimos siendo. Y necesitando la misericordia de Dios todos los días. Así que, vamos. Vas a regresar a casa. Yo estoy seguro que me llamará gente diciendo, ore por mí. Me va a llamar gente diciendo, ore, que llegue el tiempo de volver a casa. Vamos. Escuche qué lindo. Estamos dispuestos a orar por ti. Oiga qué hermoso. Tal conocí en el altar quedó. Aleluya. Oh, en el altar. Sí, Señor. Vuélvete a Dios. Regresa a casa. Regresa. Vamos, regresa. Oh, en el altar te conocí. Sí, Señor. Altar te conocí. En el altar quedó. Músico regresa. Predicador regresa. Pastor regresa. Líder regresa. Regresa a casa. Estamos urgidos. Estaremos orando por ti. Ven a casa. No sé qué hizo que te retiraras. No sé qué hizo que te fueras. Pero no fue Dios. De eso estoy seguro que no fue Dios. Regresa. Es el año de regresar. Es el año de volvernos a Dios. Es el año de regresar con Él. Es el año de la buena voluntad de Dios. Es el año de eso. Es el año de volvernos a Dios. Su genio. Aparece como su genio. Te bendigo en esta hora. Te bendigo. Bendigo tu casa, tu vida. Bendigo tu vida. Gracias. La estructura de un rey caído. No quiero que venga a mi casa, Dios. Quiero que mi casa sea bendita por ti, Dios. David, ¿qué hiciste? Tu casa se arruinó porque te olvidó de dónde Dios te había llamado. Se te olvidó aquel aceite que Samuel puso en tu cabeza. Llegó la hora de volvernos. Llegó la hora de regresar a casa. Llegó la hora de volvernos a Él. Gracias. Regresa a casa, mujer, hombre. ¿Sabe qué veo? Con todo el respeto que mi gente linda está ahí. Tu casa va a ser restaurada, restituida. La miseria tiene que retirarse de esa casa, porque veo casas muy arruinadas. Yo veo estructuras arruinadas, paredes sucias, paredes cayéndose. Dios va a restituir desde el momento en que nos volvamos a Él. Llegó el tiempo para que lo hagamos. Llegó el tiempo tuyo. Llegó el tiempo, mujer. Dios va a restituir aún tu casa, tu hogar, tu matrimonio, tu vida, tus hijos. Pero vuelve a casa. No permitas que la estructura de un rey caído como la de David toque tu vida, toque tu casa. Adore conmigo. Gracias, amado. Gracias.
Gracias. Gracias, Dios. La estructura de un rey caído no puede tocar tu casa, no puede tocar tu vida. Ministro, hombre de Dios, llegó la hora de disfrutar aún más la palabra. Llegó la hora de poder edificar aún mayor la obra, la iglesia, la obra bendita de Dios. Así que permítame hacer mi oración final en esta noche. Permítame orar por ti, por tu casa, por tu vida. Y dejemos que Dios bendiga todo lo que te rodea, toda tu empresa, todos tus hijos. La misericordia de Dios no se ha acabado. Y es por eso que la bondad de Dios se ha mantenido ahí. Es por eso que Dios ha hecho cosas y seguirá haciéndolo con esos hombres, con esos ministros de Dios. Si tienes que hablarme al privado, con mucho gusto. Si necesitas una oración y quieres hacerla por el privado, hágalo. Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Estamos haciendo estos programas con un único objetivo: que nuestro gran Dios se lleve toda la gloria, que nuestro gran Dios rescate al final de todas las cosas nuestras vidas y nuestras almas. Padre, te doy gracias por esta noche maravillosa. Gracias por cada uno. Gracias por todos los que pudieron conectarse y los que no pudieron. Para los que quedarán allí contemplando y mirando este programa, Señor, bendigo cada casa, bendigo cada joven, bendigo cada niño, bendigo todas las estructuras matrimoniales que se han estado edificando para la gloria tuya, Padre. Gracias, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno. Gracias por la obra hecha a través de cada uno de los hombres y de los hijos que tú has estado levantando, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Oiga, qué lindo esto. Gracias. Bendigo cada casa, cada familia, cada ministro, cada hombre de Dios. Bendigo a cada hombre, cada mujer. Bendigo a los que ya vienen de camino a casa nuevamente. Bendigo a esa mujer que cantaba. Bendigo a ese hombre que predicaba. Bendigo a ese hombre que en las calles lo hacían y ahora lo volverán a hacer. Dios va a volver a llenar los altares de gente extraordinaria, de hombres y mujeres extraordinarios, de hombres y mujeres llenos de su gloria. Ese alcoholismo desaparece, esa droga desaparece, porque vendrán a la casa de papá, a los brazos de nuestro Dios. Gracias, Dios. Muchas gracias por esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Muchas gracias. Nos vemos próximo jueves. Oro líquido, 7 de la noche, hora de Centroamérica. Mil bendiciones para todos. Fuerte abrazo a la distancia. Les amamos.